Primera de Corintios capítulo 4, verso 17. Primera de Corintios capítulo 4, verso 17, por favor. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén. Vamos a estudiar un personaje hoy, un personaje de fe. Y vamos a introducirnos aquí en Primera de Corintios 4, 17. Dice así la palabra del Señor: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Quiero introducirme al tema de hoy, que se titula Timoteo, un hombre de fe, por supuesto. Entre los muchos colaboradores que el apóstol Pablo tenía, usted puede leer en las escrituras todos los colaboradores que él tenía. Entre ellos estaba Silas, estaba Bernabé, estaba Lucas, estaban una cantidad de personajes que acompañaron a Pablo en las diferentes misiones que él hizo. 4, de hecho, 4 misiones, 4 viajes misioneros para atender las escrituras. Y entre ellos a veces se valía el apóstol Pablo de esos colaboradores para enviarlos a hacer alguna función en las iglesias. En este caso, Pablo está enviando a Timoteo a la iglesia en Corintio, y Pablo da testimonio del personaje que envía. Estoy enviando a Timoteo, que es mi hijo amado. Oiga esas palabras, hermano. Es mi hijo amado y fiel en el Señor. El testimonio que Pablo está dando de Timoteo ya es un testimonio grande, por supuesto. Timoteo nos va a servir hoy, al estudiarlo un poco, no a profundidad, pero al estudiarlo un poco nos va a enseñar, hermano, la manera de proceder en nuestra vida cristiana, algunas virtudes que Timoteo tenía y que seguramente puede ser de ejemplo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia hay grandes ejemplos de hombres y mujeres que nos dejaron enseñanza. Por eso, al recordarlos a ellos, hacemos bien en recordarlos, en estudiarlos y, por supuesto, en imitarlos también, en el nombre de Jesús. Primero, quiero mencionar que Timoteo, su nombre quiere decir honor de Dios. Oiga eso. Ese es el significado de su nombre. Honor de Dios quiere decir valorado o apreciado. Apreciado por Dios. Fíjese. Por eso usted ve esa famosa frase al final, ese Timo y Teo. De ahí viene la misma palabra teología. Teo es Dios en griego. Y por eso dice es apreciado por Dios. Dice también que honra a Dios o que da gloria a Dios. No hacemos mal cuando cantamos al Señor: mereces la gloria, Señor. ¿Cuántos creen que Dios merece la gloria? Él merece ser honrado. Él merece ser honrado por nosotros, no solo por las proezas y maravillas que ha hecho, sino porque nos rescató, hermano, de la inmundicia, nos rescató del pecado, nos rescató de la vana manera de vivir, nos ha dado una nueva vida. Dios no se merece la gloria solo por las cosas buenas que ha hecho, sino porque Él es justo. Él es justo, Él es verdadero.
y se merece la gloria en todo tiempo. Se merece el Señor la gloria. Pero fíjese que además de su nombre, podemos estudiar que en la Biblia el nombre de Timoteo aparece por lo menos 24 veces en la Biblia. Es uno de los nombres más nombrados en la Biblia. Obviamente por los apóstoles, por el apóstol Pablo. 24 veces aparece su nombre en la Biblia. Y de hecho es la única persona a la cual se le dirigen 2 cartas. Es la única persona. Solo a él se le dirigieron 2 cartas. Y usted podría decir, hermano, y primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. No, ese es el que la escribió. Él la escribió y por eso se llama primera de Juan. Pero primera de Timoteo y segunda de Timoteo, no es él el que la escribió. A él se las enviaron las cartas. Por eso es que me gustó esa reseña de Timoteo, porque es el único personaje al que se le dirigen 2 cartas. Era muy apreciado, ya lo oyó usted, por el apóstol Pablo, un verdadero hijo en la fe, dice en otra ocasión, y dice un hijo amado, fíjense, y un hijo fiel. ¿Cuántos queremos ser fieles? Levanten la mano si usted quiere ser fiel. Queremos ser fieles, hermano. Eso, qué lindo sería que Dios dijera de nosotros, ¿verdad? Hijos fieles. Ahí en Nuevo Pacto Houston, aleluya. Tengo hijos fieles. Qué lindo sería que Dios lo diga. Que Dios lo diga, porque Él es el que debe de decirlo, ¿verdad? Es mejor. Entonces, pero además de eso, lo encontramos asociado con el apóstol Pablo en muchas cartas, por lo menos en 6 cartas. Aparece Timoteo y Pablo, Pablo y Timoteo. Tenía con Pablo una mancuerna de equipo, como creo que lo mencionamos el día sábado en la actividad de líderes y servidores, en la que usted faltó. Aleluya. Y si no estuvo, pues, ¿verdad? Pero si estuvo, hablamos de Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé era un equipo, hermano, un equipo sumamente fuerte. Pablo y Timoteo no se quedaban atrás. No se quedaban atrás. Solo que a Timoteo, cuando Pablo lo escogió, porque Pablo lo escogió, lo llamó para que estuviera con él, era un joven todavía. Bernabé no. Bernabé iba adelantado que Pablo. Bernabé fue el que introdujo a Pablo en la cristiandad y tuvo la madurez de ver en Pablo un instrumento en las manos de Dios. Tuvo esa capacidad de verlo y lo introdujo. En el caso de Timoteo no. Por eso es que usted ve que lo ve como un hijo amado, un hijo fiel. Pero veamos algunas, por lo menos 3 vamos a ver por causa del tiempo, pero por lo menos 3 virtudes que tenía Timoteo y que yo creo que usted y yo también las necesitamos en nuestra vida espiritual. Las necesitamos en el nombre de Jesús. Vamos a ver segunda de Timoteo 1:5. Veamos por lo menos 3 virtudes de Timoteo y leemos segunda de Timoteo 1:5. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántos dicen amén? Aquí resaltamos una primera virtud que el apóstol Pablo la vio
y es la virtud de la fe. Era un hombre de fe, un joven de fe. No se necesita ser viejo para tener fe. Aleluya. No se necesita ser viejo. Se puede ser joven y lleno de fe. Se puede. Por eso el mismo Pablo le dice a Timoteo, que nadie tenga en poco, ¿se acuerda usted? Que nadie tenga en poco tu juventud. Porque pareciera que el concepto que uno tiene es que solo los adultos o avanzados pueden llegar a tener fe. No, también los jóvenes tienen más luchas, eso sí. Tienen más batallas y probablemente su inmadurez física los hace tener una inmadurez espiritual. Es lo más probable, porque están en la batalla de la juventud, de la adolescencia, y la adolescencia los hace adolecer de todo. Aleluya. Yo no sé si usted sabía, pero la palabra adolescencia viene de adolecer, porque todo les duele. Todo les duele. Entonces, esa adolescencia los hace vulnerables a muchas cosas y los hace inmaduros para buscar a Dios. Los hace inmaduros. Y por eso les cuesta avanzar en la fe. Pero Timoteo no. Timoteo había alcanzado fe. Una fe que, según el versículo que usted y yo acabamos de leer, era una fe que no aprendió afuera, lo aprendió en casa. Lo aprendió en casa. Porque si usted ve, dice, habitó primero en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice. Ambas mujeres, porque el padre de Timoteo no era convertido, era griego. Ese le enseñó lo de las Olimpiadas. Aleluya. En ese tiempo no había todavía. No había, pero sí habían juegos. Eso sí había. Los juegos griegos ya existían. Las Olimpiadas pudieron haber comenzado mucho después, pero los griegos siempre practicaban juegos. Y por eso usted ve que a Pablo le tiene que recomendar a Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Deja de andar jugando tanto, aleluya, ¿verdad? Deja de andar en el gimnasio tanto, deja de andar detrás de la pelota tanto. No. Sí se puede, pero no tanto como para descuidar la fe en el Señor. Amén. Pero sin embargo, la abuela y su madre habían hecho una obra excepcional, hermano. Excepcional. Eso de Loida y Eunice, además de quedar como ejemplo, también queda como reto. Queda como reto para nosotros los padres. Porque no hay excusa, aún en un hogar, mire lo que voy a decir, aún en un hogar dividido se puede enseñar fe. Eso es lo que nos está enseñando. ¿Ha de haber batallado Loida y Eunice? Sí, lo más seguro es que sí. ¿Ha de haber batallado contra el griego, contra el papá? Pero lograron poner fe en el corazón de Timoteo. Entonces mire pues, vamos a Hechos capítulo 11, versos 23 al 24. ¿Es el único hombre que la Biblia habla de su fe? No, la Biblia está llena de personajes y de hombres que fueron citados y fueron mencionados como hombres de fe. Hechos capítulo 11, verso 23 al 24. Dice, cuando llegó, aquí está hablando de Bernabé. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles
al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué, hermano? Y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí tenemos otro personaje, Bernabé, otro hombre de fe. Por supuesto, no podemos dejar a un lado a la mujer, porque la Biblia habla de mujeres de fe. En el Antiguo Testamento tenemos mujeres que sobresalieron. Ruth fue una de ellas, por ejemplo. Fue una mujer llena de fe, porque por eso le pudo decir a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Llena de fe. Pero hay otras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Las mujeres que seguían al Señor Jesús eran mujeres llenas de fe. Las seguían y le servían al Señor. Entonces, hermano, una característica y una virtud que no puede faltar en nosotros es la fe. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, la Biblia cita la fe entre las tres virtudes. Oiga esto, cita la fe entre las tres virtudes que no puede faltar en la vida de un creyente. No puede faltar. Porque si falta, entonces ya no es uno cristiano. Si no tiene uno fe, entonces ya no es cristiano. Aparecen tres virtudes: la fe, ¿qué más? La esperanza y el amor. Tres virtudes que jamás pueden faltar en la vida de un creyente. Ay, mire pues, entonces primer elemento. Ahora voy a saltar al segundo punto, pero quiero mencionar algo importante. Pablo usa la expresión fe no fingida. Aleluya. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Se podrá fingir la fe, hermano? Se puede fingir a nivel humano. Delante de Dios es imposible. A nivel humano puede plantear como que uno fuera un hombre lleno de fe o una mujer llena de fe. Pero delante de Dios es imposible. Pero me interesa o me llama la atención la frase que usa Pablo: trayendo a la memoria la fe no fingida. Si hay algo que usted y yo debemos de tener, es jamás fingir nuestra fe. Mejor que nos diga el Señor: falto de fe, va, aleluya. Mejor que nos regañe el Señor, como regañó a los discípulos de vez en cuando. Los regañó. Faltos de fe, les dijo en alguna ocasión. En otra ocasión les llamó incrédulos. ¿Por qué? Porque les faltaba fe. Pero lo menos que se nos debe de ocurrir hacer es tratar de fingir la fe. Eso no hay que fingirlo. Es mejor tener una fe, un crecimiento de nuestra fe interior. Número 2. Vamos a 2 de Timoteo 3:15. Vamos a la segunda virtud que tenía el apóstol, que el apóstol Pablo cita de Timoteo. 2 de Timoteo 3:15. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La segunda virtud que vemos en Timoteo es que tenía un profundo conocimiento de la palabra. Y aquí hay un elemento interesante. ¿Desde cuándo tenía este conocimiento? Desde la niñez. La importancia de sembrar en nuestros hijos palabra de Dios. No tiene que esperar uno a que tenga 18. No tiene que esperar uno a que tenga 20, a que tenga 25, a que tenga 15 para enseñarles la palabra de la verdad. No.
en la niñez. Yo veo que el texto da a entender que desde la niñez ya la sabía. Quizás no la comprendía en totalidad, quizás no había madurado para comprender toda la verdad, pero ya la sabía. Eso me suena a mí que de niño ya citaba versos bíblicos, memorizaba versos bíblicos, porque los judíos tienen un sistema de enseñanza de memorización de versos. No vaya a creer usted que ya vienen sabios los niños. No, no vienen así. No vienen ya con la Torá o con las escrituras en la cabeza. No la traen así, sino de memorización, estudio de la palabra, citarlos. Y entonces Pablo da a entender que Timoteo desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Mientras más palabra de Dios tenemos en el corazón, más oportunidad tenemos de que la palabra de Dios opere en nuestro interior. Más oportunidad tenemos. Digo más oportunidad porque más alimento tenemos en nuestro granero. Recuerda que usted y yo somos como un granero, donde al leer la palabra, al oír la palabra, se guarda en el corazón. Pero el Espíritu Santo viene y lo saca en el momento adecuado que uno lo necesita. Entonces, mientras más palabra hay, más oportunidad tenemos de que nuestra vida empiece a practicar las escrituras. Entonces, aquí hay otro elemento que creo yo que debemos imitar, y es profundizar en el conocimiento de las escrituras. Profundizar en la palabra, porque la palabra, ya lo hemos dicho, la palabra trae fe. Amén. Dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Entonces, mire cómo va encadenado, ¿verdad? Bien unido lo que es la palabra y la fe. La palabra y la fe. Con razón, Timoteo, aún siendo joven, ya tenía, de hecho ya lo vamos a ver, tenía un testimonio que dar. Y ese testimonio es que la palabra ya estaba operando en su vida. Vamos un poquito más. Acompáñenme a Juan capítulo 5, versículo 39. En ese pasaje encontramos la exhortación del Señor. La exhortación del Señor a meditar y escudriñar en las escrituras. Juan 5:39. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una y otra vez usted quizás me va a oír diciendo, hermano, cuán importante es que escudriñemos la palabra, que escudriñemos las escrituras, que profundicemos en la palabra, que no veamos la escritura o la Biblia como un amuleto o como una reliquia en nuestra casa. No, ese tiempo ya pasó en el que muchas personas o nos enseñaban de que la Biblia era como un amuleto, que había que tenerla en cierta página abierta o en cierto salmo abierto, y que con eso se iban los malos espíritus de la casa. Pero no se iban de ahí, no se iban, porque no, la Biblia nunca ha sido un amuleto. La Biblia ha sido un instrumento de revelación de Dios, de su palabra, un elemento, un instrumento de palabra de Dios para nuestra vida. Entonces, escudriñarla es un ejercicio y una actividad que debería de ser para nosotros un hábito. No quiero decir una costumbre, un hábito, porque allí encontramos palabras de vida eterna.
porque ahí encontramos palabras de fortaleza, porque ahí encontramos palabras de consuelo, porque ahí encontramos palabras de consejo. Y no solo palabras que nos fortalecen, sino de todos los temas que usted quiera encontrar, lo encuentra en la Biblia. Financieros, de familia, de trabajo, de construcción, de empleadores o empleados, de todo tipo, encuentra en la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escudriñarla. Fíjese que el anhelo con que surgió, por ejemplo, lo que estamos apenas lo estamos implementando, nuestras notas en el mensaje, que solo lo estamos haciendo jueves y domingo. El de hoy no está, porque si no se me puede mal acostumbrar también. Aleluya. Ay, sí, ya está hecho, ¿para qué tomo notas? ¿Verdad? No. Hermano, está comprobado que leyendo, viendo y escribiendo tiene uno mayor capacidad de aprendizaje. Pedagógicamente es mejor hacer todas esas cosas, pero si ya está hecho, ¿para qué voy a anotarlo? Sí, pero mientras uno anota, más aprende. Amén, hermana. Entonces, ese instrumento que surgió como una manera de ayuda para que usted pueda seguir el tema, o después usted pueda regresar a ver el tema, entonces es para provocarlo. Oiga esto, es para provocarlo al estudio de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es para provocarlo, es para animarlo a que sigamos estudiando las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas dan testimonio del Señor. A aquellos les parecía que ahí había vida eterna, y lo hay. ¿Cuántos creen que la palabra tiene vida eterna, hermano? Tiene vida, pero también da testimonio del Señor. Y mientras más sepamos del Señor, mejor nos vamos a conducir como Él se condujo en la tierra. Amén, amados. Aquí tenemos entonces dos virtudes desarrolladas por Timoteo que son un ejemplo para nuestra vida. Tenía fe y tenía un conocimiento profundo de las escrituras. Un conocimiento profundo. ¿Cuándo arrancó ese conocimiento? Desde la niñez. No se necesita ser adulto para tener fe, pero tampoco se necesita ser adulto para conocer la palabra. No se necesita ser un adulto. Un joven puede conocer las escrituras si está interesado en conocerla. El Señor le abre la palabra del Señor a quien Él quiere. ¿Cuántos dicen amén, amén? Número 3, vamos un poquito más. Hechos capítulo 16, verso 1 y 2. Encontramos una tercera virtud de Timoteo. Hechos 16, 1 y 2. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, es Eunice, pero de padre griego. Pero note que dice pero de padre griego, como diciendo, pobrecito, va, aleluya. Pobrecito pues, porque no conocía al Señor. No era parte de la comunidad judía. Dice, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Tercera virtud de Timoteo: era un hombre que tenía buen testimonio. ¿Usted se acuerda que los de buen testimonio son a los que buscaron para servir en el Señor? Allá en el libro de los Hechos capítulo 6,
Buscaron hombres de buen testimonio, hombres de fe. Eran las virtudes que Timoteo tenía. Con razón Pablo, cuando lo vio, se animó a llamarlo, porque tenía virtudes no solamente de un creyente, sino virtudes de un verdadero servidor de Dios. El buen testimonio, hermano, lo conocían, los que le conocían decían bien de él, hablaban bien de él. Y eran las tres cosas indispensables para el que quiere servir. Estos tres elementos sirven, fíjese, hermano, para cuando queremos servir. Debemos ser hombres de fe, de conocimiento de la Escritura, y debemos ser de buen testimonio. Por eso usted ve que Esteban, el hombre que llamaron para ser un diácono de la iglesia, cuando tuvo que enfrentar al concilio, cuando tuvo que enfrentar a aquellos magistrados que lo iban a apedrear, defendió la palabra de Dios dando toda una cátedra de todo el Antiguo Testamento, y cómo desde los tiempos de Abraham, de Moisés, ya se hablaba del Cristo. Y pasó por todo el Antiguo Testamento Esteban, mostrándole las Escrituras de lo que hablaba de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿De dónde conocía todo eso? Pues conocía las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya. Entonces a veces creemos que los que sirven al Señor poniendo mesas o abriendo las puertas no deberían de conocer la Escritura, con solo que abran bien la puerta. No, eso es un error. Eso no es así. Los diáconos, los servidores, los maestros de niños deberían de ser conocedores de la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Conocer la Escritura. Eso es lo que Dios quiere. Buen testimonio. Lucas capítulo 4 verso 22. ¿Qué dice la Biblia además del buen testimonio? Cristo, que es nuestro mejor ejemplo del testimonio, lo mencionan a él en Lucas capítulo 4 en el verso 22, y dice la Escritura: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia. Mire, otra vez. Y de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Aleluya. Si usted se da cuenta, en ese pasaje ya se mencionan dos de las virtudes que estamos hablando. Dos. Se menciona el buen testimonio. ¿De quién están hablando ahí, hermano? Están hablando de Jesús, de Cristo están hablando. Y en ese verso se mencionan dos de las virtudes que estamos hablando. Era de buen testimonio y se maravillaban de las palabras de gracia. Ahora, cuando hablamos de palabras de gracia, ¿de qué estamos hablando? Pues todo de lo que él vino a enseñar y de todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que había que traerlo al Nuevo Testamento. Usted recuerda que el Señor Jesús no habló de él mismo. Yo no vine a hablar de mí mismo, yo vine a hablar del que me envió. Él hablaba de Dios, él hablaba del Señor. Todo lo que Jesús decía no era de él mismo, era de Dios. ¿De dónde sacaba ese conocimiento? De la palabra. Pero maravillaba, dice que la gente se quedaba maravillada de la palabra de gracia que salía de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa palabra de gracia, hermanos, sale cuando hay palabra de Dios adentro. Esto no es de tratar de inventar palabra. No se trata de inventar palabra. Se trata de que la palabra de Dios brote de nuestro interior, y esa palabra sirva como palabra de gracia para otro, sirva como palabra de consejo para otro,
sirva de palabra sabia para otro, sirva como palabra de vida para otro. Pero ¿de dónde viene esa palabra? De lo que usted y yo hemos guardado, profundizando en las escrituras del Señor. Amén, hermano. Pero entonces vuelvo a este punto, porque ya de la palabra ya lo mencioné. Todos daban buen testimonio de él. Es el hijo de José, ¿sí? Pero todos daban buen testimonio de él. Mire qué lindo que de los hijos puedan dar buen testimonio, ¿va? Qué lindo. Este era el hijo de José. José, el carpintero, el constructor, el esposo de María. De él están hablando ahí. Un versículo más. Hechos capítulo 6, versículo 3. Ya le mencioné que en Hechos 6 es donde guiados por la palabra que había dado el apóstol Pedro, guiados por él, buscan hermanos para el servicio de la obra. Y dice Hechos 6:3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. El buen testimonio es vital para los que queremos servir en el Señor. El buen testimonio es clave para poder desarrollar nuestro don, nuestro talento para el Dios de los cielos. ¿Por qué es clave? No porque Dios no como para dar testimonio de quién somos. Nuestro servicio no es para dar testimonio a Dios, porque Él nos conoce bien. Nuestro buen testimonio es para que la gente que nos conoce pueda señalarnos como hombres o mujeres de buen testimonio para poder servir en la obra del Señor. Amén, hermano. Entonces, el buen testimonio, buscaron 7. Estos 7 varones no fueron, hermano, como escogidos al azar. Estos no fueron escogidos al azar. Fueron escogidos por el testimonio que tenían de los demás. Como que los demás tuvieron que escogerlo. Aquí está fulano. Este Esteban es un buen hermano. Este Felipe es un buen hermano. Este Parmenas es buen hermano. Y daban testimonio. Los miembros de la iglesia en Jerusalén daban testimonio de los creyentes que estaban presentando. Hermano, usted y yo somos llamados a dar buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados a dar buen testimonio. Somos llamados a tener fe. Somos llamados a conocer las escrituras. Y somos llamados a dar un buen testimonio. De esa manera es que el Señor nos puede usar de una manera mucho más especial, que como Él quiera. Filipenses 3:17. Vamos un poquito más adelante. Ya estoy casi cerrando para que nos quede un buen tiempo para la oración. Filipenses 3:17. Déjenme usar 2 versos para concluir. En Filipenses 3:17, el apóstol Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo llama a imitarlo en lo que él era un hombre de fe, en lo que él buscaba al Señor, y de alguna manera los apóstoles sirvieron como ejemplo de cómo conducirnos en la vida. Sirvieron como ejemplo de cómo conducirnos. Aparte del ejemplo de ejemplos que nos dejó el Señor Jesucristo, para que aprendiéramos a vivir como Él vive. Como Él vivió en la tierra,
y como Él vive hoy, porque Él sigue estando vivo y sigue siendo nuestro ejemplo. Aunque no esté en la tierra, sigue siendo nuestro ejemplo. Pero dejó apóstoles, dejó líderes, dejó ancianos que deben de convertirse en ejemplos de la grey de Dios, ejemplos a seguir, ejemplos a imitar. Por supuesto, imitemos lo bueno, lo que no es bueno desechémoslo, hermano. Como dice la escritura, ¿va? Aprendamos de la palabra, aprendamos lo bueno, oigámoslo todo, retener lo bueno, y lo demás que se hace, deséchelo. Lo que no sirve, deséchelo. Por eso aquel gran predicador, uno de los predicadores más grandes de nuestro tiempo, decía: miren, lo que ustedes ven de Cristo en mí, imítenlo. Lo que no ven de Cristo, eso échenlo en la basura, porque ese soy yo. Aleluya. Lo que tenemos de bueno es de Cristo. Lo que tenemos de malo, eso es nuestro. Eso es lo que todavía tenemos que cambiar. ¿O no, hermano? ¿O no tenemos que cambiar algo? Sí, tenemos que cambiar algo. Entonces, eso desechémoslo. Eso dejémoslo a un lado. Pero los hombres de Dios, como Pablo, Timoteo, Bernabé, como Rebeca, como Raquel, como Débora, que dejaron un ejemplo a imitar, eso imitemos. Imitemos su fe, imitemos su conocimiento, imitemos su buen testimonio. Aprender a vivir con buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Ese fue el llamado del apóstol Pablo en Filipenses. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Pero también lo dijo en Timoteo. Ya lo mencioné, pero voy a cerrar con ese pasaje. Primera de Timoteo 4:12. Y vuelvo a esta verdad: no se necesita ser adulto para ser un hombre de fe. No se necesita ser adulto para ser un hombre de conocimiento. Y puedo concluir con esto: no se necesita ser adulto para ser un ejemplo. No se necesita. Puede ser uno un ejemplo siendo un joven. Eso es lo que dice la Biblia. Dice: ninguno tenga en poco, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y si lo quiere ver desde este ángulo, Pablo agrega todavía otras virtudes de Timoteo en este pasaje. Agrega virtudes que tenía o virtudes que debía alcanzar para ser un mejor ejemplo cada día a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedo invitar a que se ponga de pie esta noche? Qué bueno seríamos que usted y yo seamos ejemplos. Ejemplos vivos, ejemplos reales del Señor. Y que los que vengan atrás de usted, o los que vengan atrás de nosotros, puedan ver en nosotros las virtudes del Señor. Si somos padres, que los hijos puedan vernos. Si somos jefes, que los empleados puedan vernos. Si somos alumnos, que los maestros puedan ver algo diferente en los jóvenes, puedan ver algo diferente. Puedan preguntar: ¿verdad que eres cristiano? ¿Vas a alguna iglesia? Ejemplos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Normalmente los martes oramos por todas las necesidades que hay en nuestra vida.
Pero ¿por qué no iniciamos nuestra oración hoy orando por lo que nos hace falta a nosotros? Por las virtudes que no tenemos y que necesitamos tenerlas. Si nos hace falta fe, Señor, necesito fe. Si nos hace falta conocimiento de su palabra, Señor, necesito conocimiento. Si nos hace falta buen testimonio, Señor, me hace falta buen testimonio. Señor, haz conmigo tu obra. ¿Quiere venirse adelante? Si usted quiere hacerlo, venga. Antes de orar por las necesidades, oremos por nuestras necesidades internas, las que necesitamos cambiar, desarrollar, crecer, o que sean puestas por el Señor. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Padre, nos acercamos esta noche ante tu presencia. Nos acercamos para que tú obres en nuestro interior. Timoteo allá era un joven, pero era un joven ministro, un hombre que estaba liderando la grey de Dios. Si Timoteo necesitó consejo, también nosotros necesitamos consejo. Acerquémonos ante su presencia. Acerquémonos ante su gracia. En el nombre de Jesús, el más grande y digno de alabar. Aleluya. Ayuda al enemigo a derrotar. Sí, Señor. El gozo de mi vida eres tú. Señor, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Sí, Señor, confío en tu grande amor. Sí, Señor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Gracias, Señor. Señor, obra en nuestro interior, Señor. Obra en nuestro interior, Jesús. Haz tu obra maravillosa. Haz tu obra perfecta en nuestra vida, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar. Te bendecimos, Señor. Ayuda al enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz
agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte, Señor. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Sí, Señor Jesús. Padre, nos acercamos esta noche, Señor. Además de presentar nuestra vida para que tú puedas obrar en nuestro interior, puedas formar las virtudes de tu Espíritu, las virtudes de Cristo, Señor, en nosotros. Rogamos, Padre, que agregues a nuestro corazón fe, que agregues a nuestra vida conocimiento de tu palabra, que agregues, Señor, un cambio de vida, una transformación de vida que pueda mostrar la obra maravillosa que tú has hecho y pueda ser testimonio para otros de las proezas y cambios que solo tú puedes hacer, Señor. Nadie más puede hacerlas, solo tú puedes cambiarnos. Nadie más puede hacerlo, solo tú puedes obrar en nuestro corazón, Señor. Padre, te bendecimos en esta noche y oramos para que cada virtud sea desarrollada en nuestra vida, Señor. Forma en nosotros, llena nuestra vida, llénala de fe, llénala de tu espíritu, llénala de conocimiento y, Señor, transforma nuestra vida en el nombre de Jesús. Oramos esta noche, Señor, también por las diferentes necesidades de tu pueblo, Señor. Por aquellos que están enviando, Señor, una petición de oración para sus vidas o para su familia, para sus amigos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Rogamos, Padre, que tú obres en esas necesidades y oramos por aquellos que están enfermos, aquellos que están padeciendo alguna enfermedad. Oramos por la vida de Carlos Sosa, oramos por la vida de Amparo Rivas, Josefina Murillo, Marjorie Sandoval, Señor. Oramos por Alicia Blackburn, Señor. Pon tu mano de poder sobre su vida. Pon tu mano de sanidad sobre ellos, Señor, que están clamando y pidiendo, Señor, un milagro. Oramos por la vida de Raúl Velázquez, por la vida de Manuel Limas. Señor, por favor, haz tu obra de misericordia sobre ellos, Señor. Tu palabra dice que tú sanaste a los enfermos, sanaste a los necesitados, Señor. Pon tu mano, Señor, sobre sus vidas. Oramos por aquellos que están debilitados, desanimados. Oramos, Señor, por aquellos que están atribulados en su alma y necesitan la fortaleza de Dios. Señor, envía tu fortaleza sobre la vida de Felipe Jiménez. Señor, trae tu fuerza como está escrita en tu palabra.
trae fortaleza como la del búfalo, Señor, porque tú eres especialista en dar nuevas fuerzas al caído, al necesitado. Multiplica las fuerzas que aquel que no tiene ninguna, Señor, multiplícaselas, fortalécelas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por los casos legales, por los que están pasando situaciones legales, Señor, por la vida de Rigoberto Morales, por la vida de Jocelyn Díaz, Señor, por favor, extiende tu mano de poder, extiende tu mano como juez y abogado. Tú eres el único que puede ser las dos cosas a la misma vez, Señor. Tú eres el único. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando sobre la vida de tu pueblo, Señor, sobre toda necesidad. Oramos por las iglesias de Nuevo Pacto, Señor, especialmente hoy por la iglesia de Nuevo Pacto Chicago y las diferentes necesidades, Señor, que están teniendo, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor. Sé tú obrando en la vida, Señor, de la iglesia, en la vida de los ministros, de los líderes, de los congregantes, Señor, en el nombre de Jesús, en la vida de las iglesias, de las diferentes iglesias. Los ponemos delante de ti, Señor. Oramos por la vida de nuestro pastor allá en El Salvador, su familia, Señor, la congregación en San Salvador, las iglesias, Señor, allá en El Salvador, las iglesias en Estados Unidos, las iglesias en Honduras, en Guatemala, en Italia, Señor, todas las iglesias, Padre amado, en México. Señor, sé tú obrando en cada congregación, sé tú obrando en cada iglesia, Padre amado, conforme tu plan y conforme tu propósito. Nosotros solo podemos orar e interceder, pero el que puede hacer algo por cada uno de ellos eres tú, Señor. Y somos bienaventurados en tenerte como Dios, porque tú eres un Dios poderoso. Somos bienaventurados en tenerte como Dios, porque tú eres un Dios clemente. Somos bienaventurados en tenerte como Dios, Señor, porque tú eres un Dios, Señor, misericordioso, que miras la necesidad, Señor. Atiendes al humilde, atiendes al quebrantado de corazón, atiendes al contrito de espíritu. Señor, atiendes al humilde. Te rogamos, Señor, que hagas la obra en cada uno de tu pueblo, Señor. Tú conoces todas las necesidades de tu iglesia, aún las que no hemos mencionado, aún las que no nos enviaron. Tú las conoces mejor que nadie. Oramos para que tú intervengas en cada necesidad. Oramos para que tú suplas con tus riquezas en gloria en toda necesidad, Señor. Suple toda necesidad conforme a tus riquezas, Señor. Oramos esta noche para que tú bendigas a tu pueblo, Señor, para que tú los guardes bajo las alas del Altísimo. Señor, mira a tu pueblo. Señor, cualquier temor, cualquier tristeza, cualquier angustia de todos los moveres en los ambientes, Señor, fortalece a tu pueblo, asegura a tu pueblo, guarda a tu pueblo, cuida a tu pueblo, Señor, bajo tu sombra poderosa, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, te damos gracias esta noche. Te damos gracias, Dios del cielo. Guarda a tu pueblo desde el más grande, desde el más anciano, hasta los que están aún en el vientre de sus madres. Guárdalos, cúbrelos,
con tus alas de amor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Así oramos y así ponemos toda necesidad de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.